Hola, soy Jorge Macías, soy psicoanalista, estudié la maestría y doctorado en psicoanálisis y soy el director y fundador de Clínica Broa. Les platico un poquito de Clínica Broa. Una broa, decidimos poner así, porque una broa es un entrante de tierra en el mar, de manera que permita que los barcos se abriguen de tempestades, de tormentas y tempestades. Entonces usamos esa analogía de los barcos y de la mar para poner una clínica especialista en ansiedad y depresión. Esta es la recepción de Clínica Broa. Aquí es donde reciben a los pacientes. El primer consultorio es para la psicoterapia de pareja. La ansiedad es una respuesta fisiológica del cuerpo, una reacción del cuerpo ante una amenaza, ya sea externa o interna. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando estamos en peligro, el cuerpo libera ciertas hormonas, ciertos neurotransmisores, ciertas sustancias que nos hacen estar más alerta, estar con los sentidos muchísimo más perceptibles o más abiertos, y así es como respondemos a situaciones de peligro o de amenazas externas o internas. Dice que hay ansiógenos. Los ansiógenos son los que nos producen la ansiedad y pueden ser externos o internos. Los externos son, por ejemplo, el estrés laboral, las tareas que se tienen que entregar para mañana, si tenemos alguna tarea o algún trabajo o algún examen, nos da muchísima ansiedad, y eso hace que nuestro cuerpo y nuestra mente estén mucho más despiertos para adaptarse a esa situación. El segundo consultorio es el infantil. Es donde les ponen a los niños a hacer actividades, tienen juguetes, juegos. Los síntomas de la ansiedad pueden ser muy variados, desde una ansiedad que es sana para moverse y para poder lograr cosas, que eso es algo bien importante, ¿no? Podemos catalogar la ansiedad como una ansiedad sana. La ansiedad sana es la que te permite hacer cosas, moverte y lograr y tener éxitos, tener ese estrés, esa sensación de que te tienes que mover para poder lograr y tener éxitos profesionales y personales. Pero la ansiedad patológica es cuando ya empieza a haber síntomas importantes, ya sea fisiológicos o emocionales. Voy a hablar de los síntomas de la ansiedad patológicos, o donde ya se tendría que tratar la ansiedad. Y pueden dividirse en neuróticos y hasta psicóticos, ¿no? Los neuróticos pueden ser desde morderse las uñas, hay mucha gente que se muerde incluso también partes del dedo, se puede comer el cabello. Pues hay gente incluso que se acaba las cejas, se pueden empezar a comer las cejas y se las acaba, las cejas y las pestañas. También hay síntomas gastrointestinales, ¿no? Evidentemente, como la gastritis, colitis, reflujo, etc. Lo que son los síntomas gastrointestinales. Y hay también síntomas neurológicos como migraña, ¿no? El consultorio 3 es donde se trata la psicoterapia y el psicoanálisis. Ahora hablemos un poquito de uno de los trastornos de ansiedad más importantes, que se llama el trastorno de angustia, y muchos lo conocen, lo pueden conocer como trastornos de pánico, o crisis de pánico, o crisis de angustia. Estas crisis se presentan ya en etapas avanzadas de la enfermedad de la ansiedad, cuando se presentan los siguientes síntomas. Una crisis de angustia o de pánico, el paciente o la persona siente que le va a pasar algo. Muchas veces va desde que se va a morir, que le va a pasar algo a él o a algún ser querido, o por ejemplo poner una crisis de angustia en todos estos temas del terremoto, que se va a caer la casa, que se va a caer el edificio, que va a venir
alguna catástrofe. Entonces está invadida de pensamientos catastróficos volcados hacia sí mismo, o sea que algo le va a pasar. La gran mayoría de las veces es bastante amorfo y sin mucha forma la crisis, pero se siente una angustia y se pone el cuerpo en un proceso de adaptación extremo, es decir, el cuerpo está pensando que está en una situación de urgencia, de emergencia y de amenaza inminente, y se liberan y se secretan hormonas y neurotransmisores para ponerse a salvo. El consultorio 4 es para psiquiatría. En conclusión, ¿qué es la ansiedad? En algún momento de tu vida es probable que hayas sentido ansiedad, aunque eso no siempre tiene que ser negativo, ya que es una reacción automática ante una supuesta amenaza. El problema viene cuando tus episodios de ansiedad son desproporcionados, cuando ocurren muy seguido y afectan a tus relaciones, de trabajo, escuela, familia, amigos cercanos, gente que te rodea en general. Es ahí cuando vemos y decimos, esto es un trastorno que no hay que ignorar. Podemos comparar la ansiedad con un monstruo que se alimenta de adrenalina. Es cuando algo en tu alrededor o incluso en tu cabeza te transmite sensaciones de peligro. Realizas una descarga automática de adrenalina y es ahí cuando se despierta el monstruo. Es ahí cuando puedes sentir que se acelera tu pulso, sudas más, se tensan tus músculos, tiemblas, incluso puedes sentir mareos, desmayos, indigestión o en muchas veces hasta diarrea. La ansiedad está relacionada con la preocupación constante, el cansancio, la irritabilidad, los problemas para concentrarte y para dormir. Las causas de la ansiedad pueden ser genéticas o circunstanciales, como por ejemplo el consumo de drogas o simplemente cambios vitales. El trastorno más frecuente de la ansiedad es la ansiedad generalizada, pero hay otros tipos de ansiedad como los ataques de pánico, fobias, trastornos obsesivos compulsivos, el estrés postraumático. La pregunta aquí es, ¿puedes hacer algo al respecto? Para evitar la ansiedad conviene apartarse del alcohol, el azúcar refinado y los estimulantes, como la cafeína, entre otras sustancias. Es importante hacer ejercicio al aire libre y poner en práctica algunas técnicas de relajación y meditación. Por otro lado, es útil identificar si hay algo concreto en tu vida que puedas cambiar y que te esté causando este problema. Pero lo importante aquí es cómo gestionas por dentro lo que te está pasando. Al momento de luchar contra la ansiedad, vuelves a generar otra descarga de adrenalina. Y es ahí cuando refuerza el monstruo. Así que es mejor que no intentes combatirlo. En estos casos, el control solo trae descontrol. Y entender tu malestar es lo que te genera más tranquilidad. Lo importante aquí es que entiendas lo que te pasa. Sepas qué es lo que pasa y eso te va a generar tranquilidad. La psicoterapia puede ayudarte y como último recurso existe la medicación. En cualquier caso, tu objetivo no será eliminar la ansiedad, sino reducirla y canalizarla. Una forma que solo se manifieste en ganas de vivir. No le tengas miedo a la ansiedad. Entiende tu ansiedad.